¿Qué tal? Buenos días. No sé si me puedan escuchar.
Buenos días, doctor, si se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, perfecto, gracias. ¿También pueden ver la presentación que estoy compartiendo? Sí, doctor, sí se ve. Ok, bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar del tema de fracturas y esguinces. ¿Sí? Permítanme un segundo, déjenme corro las diapositivas. Ahí todo bien, ¿verdad? Sí, doctor, se sigue viendo. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día, soy el doctor Dionisio Palacios, traumatólogo y ortopedista de aquí el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario. Y el día de hoy vamos a hablar de fracturas y esguinces. Primeramente vamos a hablar de los esguinces. Lo vamos a ver de una manera algo superficial, ya que los esguinces en cada articulación tienen su propio manejo y sus propias indicaciones quirúrgicas. El término de esguince se refiere a una distensión o desgarro de los ligamentos que conectan dos huesos en las articulaciones. La ubicación más común de este tipo de padecimientos es en la articulación del tobillo. Los esguinces leves se pueden tratar con éxito en casa con tratamiento conservador, y los esguinces graves a veces requieren una cirugía para reparar los ligamentos que se han lesionado. En general, los esguinces presentan una clasificación que son 3 grados. Si el grado 1, que también se le conoce como entorsis, consiste en distensión parcial del ligamento. Al examen físico de estos pacientes frecuentemente observamos un aumento de volumen, dolor, y depende del grado de distensión o de lesión del esguince, podemos observar diferentes datos también en el paciente. Por lo general, en el grado 1 no limita la funcionalidad de la articulación, y con tratamiento adecuado la recuperación es total y sin secuelas. En la lesión grado 2 del esguince se caracteriza por una rotura parcial del ligamento. Este puede presentar movimientos anormalmente amplios de la articulación y dolor muy intenso. Los pacientes en este caso presentan limitación funcional y generalmente la recuperación es total, aunque requiere de mayores tiempos de tratamiento, pero pueden llegar a dejar secuelas. Estos tipos de esguinces es el esguince que vemos con más frecuencia, por ejemplo en el tobillo. Un esguince grado 2 se caracteriza por un paciente que presenta un traumatismo indirecto en el tobillo, y el paciente posteriormente presenta aumento de volumen, dolor intenso en la articulación y presentan incapacidad para deambular secundario al dolor. Es el tipo de esguince más frecuente que vemos, ya que el grado 1, por lo general el paciente no acude a urgencias, ya que aún con el dolor todavía pueden realizar sus actividades sin tanta molestia. En el caso de la lesión grado 3, en este caso observamos una rotura total del ligamento. Por lo general, este tipo de tratamiento es quirúrgico, y la rotura de varios ligamentos puede causar una luxación de la articulación. Si se pierde y también se puede perder completamente la congruencia articular. Como les comento, en general, esta es una clasificación en general para los esguinces de diferentes articulaciones en el cuerpo. Sin embargo, cada articulación puede tener su cambio en el manejo de la lesión. En tratamiento de ese tipo de lesiones, la lesión grado 1 y grado 2 que no comprometen la estabilidad articular, el tratamiento ideal es el tratamiento RICE, que ya han visto anteriormente, que consiste en reposo, hielo, compresión y elevación. En este tipo de tratamiento se pueden utilizar vendajes, se pueden utilizar férulas,
Y frecuentemente en los pacientes que presentan una lesión grado 2, una lesión grado 2 ligamentaria, pues también podemos requerir a la inmovilización. Existen diferentes dispositivos para inmovilizar, ya sean las botas de yeso, botas de fibra de vidrio, férulas, y también hay actualmente aparatos ortopédicos más cómodos, como una bota de tipo Walker que estamos presentando aquí en la imagen. En el tratamiento de las lesiones grado 3, aquí sí ya depende mucho de la articulación, como en el caso, por ejemplo, de la rodilla, cuando tenemos una lesión grado 3 de un ligamento colateral de la rodilla, ya sea el medial o el lateral, en estos pacientes podemos intentar un manejo conservador, ya que estos ligamentos tienden a cicatrizar con una inmovilización prolongada. Pero en el caso de los ligamentos cruzados de la rodilla, en particular en el ligamento cruzado anterior, una lesión grado 3, incluso una grado 2 y grado 3 del ligamento cruzado anterior, ya se requiere de un manejo quirúrgico. En este tipo de lesiones, por ejemplo en el tobillo, una lesión grado 2 por lo general es conservadora, y una grado 3 también se puede intentar una inmovilización prolongada y posteriormente terapia de rehabilitación. Y en los casos de que la articulación quede con datos de inestabilidad posterior al tratamiento conservador, ya se puede decidir una cirugía de reconstrucción ligamentaria. En el tratamiento de la... Siguiendo con la clase, el siguiente término que vamos a abarcar es las fracturas. La definición de una fractura es la solución o pérdida de la continuidad de la estructura normal del hueso. Siguiendo con la clase. Dentro de la etiología de las fracturas, tenemos varios subtipos de fracturas. En este caso vamos a ver las fracturas traumáticas, que son fracturas posteriores a un evento de un traumatismo, ya sea indirecto o directo. Y estas son secundarias a una fuerza anormal aplicada a un hueso normal. También podemos observar fracturas por fatiga o fracturas por estrés, en las que tenemos un hueso normal, pero al momento de aplicar fuerzas normales, también de cargas normales, pero con una alta frecuencia, podemos obtener también una fractura, como en el caso de los corredores, que pueden llegar a tener fracturas de la diáfisis de la tibia, pueden llegar a tener fracturas de la cadera, o también de los metatarsianos. Dentro de las fracturas clasificadas por etiología, también observamos fracturas patológicas. Estas son fracturas que se dan en un hueso que tiene una estructura alterada. Por lo regular son secundarias a traumatismos de baja energía, y la alteración del hueso puede ser localizada en el caso de tumores o puede también ser de manera generalizada. También les conocemos a las fracturas por osteoporosis como fracturas por insuficiencia, y también se consideran fracturas patológicas. Estas normalmente las vemos de manera más frecuente en la cadera, radio distal, húmero proximal y vértebras, y lo vemos con más frecuencia en pacientes de la tercera edad, sobre todo en el género femenino. Otro tipo de clasificaciones de las fracturas también las observamos de manera morfológica. Es la descripción del tipo de trazo que estamos observando en el paciente. En este caso son las fracturas, pueden ser transversas, oblicuas largas, con minutas que tengan un mecanismo de rotación, avulsiones, e incluso fracturas pediátricas también que pueden ser trazos que no se observan en los adultos. El tipo de morfología de la fractura, o sea, el tipo de trazo de la fractura se da por diferentes fuerzas. En el caso de las fracturas transversas y oblicuas,
Estos se dan secundarias a una fuerza de flexión por un trauma directo por un objeto en movimiento. Es el mismo mecanismo que fracturas conminutas, pero con menor energía. En las fracturas espiroideas son por fuerzas rotacionales indirectas del hueso. O sea, esto quiere decir que al momento de, por ejemplo, un paciente que está corriendo, deja firme la planta del pie sobre el piso y da una rotación rápida, puede provocar un trazo largo de fractura a nivel ya sea de la tibia o del fémur. En las fracturas por avulsión, estas son dadas por una tracción de un ligamento, tendón o una inserción capsular sobre el hueso. Pueden ser secundarias a una contracción muscular brusca. Aquí en las radiografías que vemos del lado derecho podemos observar una avulsión de la base del quinto metatarsiano. Es una fractura muy frecuente, se llama fractura de Jones. Es por la avulsión de la base del quinto metatarsiano por la contracción súbita de los músculos peroneos. Y en la otra radiografía que vemos más abajo, observamos una lateral de codo en la que se ve una avulsión del olecrano, de la porción proximal del cúbito. Eso también se puede dar por una contracción súbita del tríceps. Existen diversas localizaciones en el cuerpo en las que puede pasar ese tipo de fracturas. Sobre todo podemos ver en el húmero proximal a nivel de los troquíter, el troquín, y también podemos ver ese tipo de fracturas a nivel de la rótula, dentro de otras partes del cuerpo. En el caso de las fracturas por impactación o por compresión, son fallas del hueso por una compresión, es por un mecanismo de carga axial, en el que podemos observar con frecuencia en pacientes de la tercera edad también, o traumatismos de alta intensidad, como lo son en la meseta tibial, a nivel de la cadera o de la columna. Y las fracturas infantiles son también, también dentro de la clasificación de la morfología. Se ven ese tipo de fracturas, sobre todo en el hueso inmaduro. Ese tipo de fracturas no las podemos ver en la edad adulta. Son fracturas que, que observamos frecuentemente aquí en urgencias pediátricas. Un tipo de fractura que es por carga axial, se llama torus, que es la imagen de la muñeca de su lado izquierdo. Observamos también fracturas en tallo verde, como lo son la imagen del centro, que es una fractura de antebrazo, en la que podemos ver el hueso del cúbito en su tercio medio, cómo se ve una fractura en la parte lateral, y en la parte medial solamente se ve una deformidad de la cortical, pero no se observa un trazo completo. Y dentro de las fracturas infantiles también podemos observar una fractura por deformidad plástica, en la que el hueso solamente se deforma, sin embargo no se pierde un contacto de las corticales. Las fracturas también se pueden clasificar según su gravedad. En este caso podemos ver las fracturas abiertas o las fracturas expuestas, y este tipo de clasificación merece una consideración especial por el alto riesgo de infección, porque pueden tener un compromiso neurovascular y pueden requerir un tratamiento urgente. Una de las clasificaciones más conocidas que más se utilizan en la práctica clínica es la clasificación de Gustilo y Anderson. En este tipo de clasificación de las fracturas expuestas son 3 grados, con el grado 3 teniendo 3 subtipos. Este tipo de clasificación se basa sobre todo en el tamaño de la herida y en el nivel de la contaminación de la misma. En el grado 1 tenemos una herida de exposición menor a 1 centímetro. En este caso, por lo general, la contaminación se considera que es una herida limpia y tiene mínima afección en los tejidos blandos. Y el tipo de fractura, por lo general, es una fractura simple o con una mínima conminución. En el grado 2 de esa clasificación, la herida por lo general es de 1 centímetro a 10 centímetros.
el grado de contaminación se considera moderado, y en este pues ya podemos apreciar más frecuentemente lesiones musculares o tendinosas, y por lo general son fracturas de un grado más alto de fuerza, por lo que podemos observar fracturas conminutas. Y el grado 3 en la clasificación tiene 3 subtipos, el A, B y C. Todas las fracturas expuestas grado 3 son mayores de 10 centímetros. El grado de contaminación por lo general es alto. En el grado 3A, este tipo de heridas se puede cubrir, todavía tienen cobertura de piel. En el grado B puede tener una pérdida de la cobertura. Y en el grado C, a pesar de que se pueda cubrir la lesión o no se pueda cubrir, presentan una lesión vascular. Dentro de la gravedad de las fracturas, también la ubicación de la fractura en el hueso también tiene una importancia. Existen fracturas intraarticulares. En estas fracturas la incongruencia de la superficie articular predispone a artrosis postraumática. También existen fracturas por conminución, y la presencia de múltiples fragmentos indica una lesión de alta energía, aumento del riesgo de lesiones asociadas y complicaciones. Y también dentro de las fracturas, aparte podemos tener, además de una fractura, una luxación de la articulación que también comprometa la estabilidad articular y compromete la viabilidad de los huesos que están lastimados en este tipo de lesiones. En la clasificación por localización también necesitamos recordar las partes de los huesos largos. En este esquema que estamos viendo aquí en la imagen, las regiones más distales bueno, distal y proximal del hueso son la epífisis, las cuales están separadas de la metáfisis por medio de la fisis, que es el área de crecimiento del esqueleto inmaduro, y también la diáfisis es el área tubular del hueso. En el esqueleto maduro se considera que ya no existe la fisis, y podemos hablar de las fracturas como la región metafisiaria y diafisiaria. Las fracturas también se deben de describir por el desplazamiento que tienen. En este caso el desplazamiento se refiere al movimiento que hay entre los fragmentos articulares. Tenemos fracturas que están no desplazadas, fracturas mínimamente desplazadas y desplazadas, así como la que podemos observar en la imagen, que es una fractura de radio proximal no desplazada. También podemos observar diferentes grados de desplazamiento. Los tipos de desplazamiento que observamos los podemos describir hacia dónde se mueve el fragmento distal de la fractura. En el tipo de desplazamiento por longitud, por lo general es una acción de distracción o acortamiento. En el desplazamiento angular podemos ver cómo una fractura se puede ir en varo y valgo, que son en el eje coronal, o cómo se pueden angular de manera sagital, que son la flexión y la extensión del fragmento distal. La traslación es otro tipo de desplazamiento, y por lo general suele ser hacia anterior, posterior, interno y externo, y es en el plano axial de la fractura. Bueno, ya hablamos del tipo de fracturas por su morfología, etiología, la gravedad. Ahora hay que ver cómo se debe de tratar al paciente con una fractura. Cuando estamos en servicio de urgencias y llega un paciente estable y que tiene una fractura, es importante hacer una buena anamnesis. Hay que preguntar cómo fue el mecanismo de lesión, cómo fue que tuvo traumatismo el paciente. Hay que pensar nosotros cuánta energía tuvo, si fue una caída de su propia altura o si fue un accidente, choque, volquedura donde salió el paciente proyectado. Hay que observar la pérdida funcional de la extremidad. También es importante ver el paciente a qué se dedica, si el paciente
Por ejemplo, un paciente con una fractura de mano que se dedica a algo que es muy manual, sea músico, incluso un compañero cirujano, hay que preguntarle la evolución de los síntomas, si han empeorado, si ya tiene alteración de la sensibilidad, si cambia la coloración de la piel. En este caso hay que tener ciertos datos de alerta, hay que tomar ciertos parámetros para saber si el paciente está empeorando. Sobre todo hay que interrogarlo si el dolor ha sido progresivo, si es intenso, incapacitante, si el paciente presentó una fractura hace unos días y ha presentado sudoración, escalofríos, fiebre, en cambio la coloración de la piel. Hay que sospechar que los pacientes pueden desarrollar un síndrome compartimental secundario a una fractura, sobre todo una fractura cerrada. Hay que valorar si el paciente está hipotenso, ya que las fracturas, según su localización, pueden tener un sangrado mayor. Como en el caso de la pelvis, un paciente con una fractura de pelvis puede sangrar más de 5 litros. Un paciente de una fractura de fémur también puede sangrar bastante y podemos tener un paciente que llegue estable y al cabo de unos minutos, unas horas en el servicio de urgencias se ponga grave y caiga en hipotensión y tenga un choque hipovolémico. Hay que preguntar a los pacientes sus antecedentes médicos, si son diabéticos, si toman anticoagulantes, si presentan cirugías previas, ya que los pacientes diabéticos mal controlados presentan un mayor porcentaje de complicaciones en el tratamiento de las fracturas, sobre todo fracturas expuestas presentan un grado más alto de infecciones. Los pacientes con anticoagulantes, saber qué anticoagulante toman para poder dejar de tomarlo y darle el tratamiento, incluso hacerle un puente con enoxaparina un par de días antes de operarlo. Y como les había comentado, pues la profesión de los pacientes también es de importancia para saber qué manejo le podemos ofrecer al paciente. Los pacientes que llegan inestables, obviamente hay que tratarlos igual que los pacientes de urgencias. Si el paciente está con alteración del estado de la conciencia, si participó en un accidente vehicular, un choque de volcadura, se debe realizar siempre el mismo protocolo de ABCD y posteriormente irnos directamente a tratar lo demás en la segunda valoración. En los pacientes que están estables, posterior a la interrogación, se debe hacer una exploración física adecuada, se debe realizar una inspección del área afectada para valorar el aumento de volumen, equimosis, abrasiones, laceraciones, si el paciente presenta algún otro tipo de herida, el grado de contaminación de la herida. También se debe realizar una palpación adecuada sin provocarle mucho dolor al paciente, intentando palpar de distal a proximal hacia el sitio de lesión. Se debe valorar la movilización de la extremidad, si se puede, si tiene pérdida de la función el paciente. Y también es importante realizar una exploración vascular y nerviosa, tanto proximal y distal al sitio de lesión. Posteriormente a nuestra exploración del paciente se debe realizar estudios de imagen. Aquí aplica la regla de los dos, que son dos proyecciones perpendiculares, AP y lateral del sitio. En caso de la mano y del pie se puede solicitar una AP y oblicua de la extremidad, aunque en ocasiones tenemos que pedir más proyecciones, pero por lo menos 2 proyecciones para poder descartar una fractura. También hay que tomar en cuenta 2 articulaciones, la articulación proximal y distal del sitio de la fractura, para apreciar la extensión y la alineación rotacional de la fractura. En lesiones simples que afectan solo una articulación no es necesario, como radio distal, codo, incluso tobillo. Por lo general se puede solicitar solamente del área de la lesión. También a veces es importante realizar radiografías en 2 momentos distintos. Muchas veces vemos un paciente que llega con una lesión de muñeca y la radiografía inicial no tiene datos de alteración, y en un control radiográfico a los 10 días se ve un trazo de fractura no desplazado que no se podía apreciar en la primera consulta y posteriormente lo podemos ver. Y también cuando tenemos dudas podemos tomar radiografías de 2 extremidades, comparar contra el lado contralateral para poder estar seguros de lo que estamos observando no sea una lesión. Otro de los estudios de imagen que se pueden solicitar en pacientes que presentan fractura pueden ser la ecografía,
la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, ya sea simple o puede ser también con contraste. La ecografía principalmente nos va a ayudar a valorar el tejido blando. En caso de que sospechemos que hay una ruptura tendinosa o incluso una ruptura de algún ligamento, también lo podemos valorar por la ecografía. Y también nos ayuda cuando tenemos una sospecha que un paciente presenta cambios en la coloración de la piel, cambios en la temperatura, para poder valorar el flujo vascular del paciente, ya sea arterial o venoso. La tomografía axial computarizada también la podemos solicitar en casos de que tengamos dudas. Incluso hay pacientes que tienen un sobrepeso importante y en la radiografía simple a veces no se alcanza a valorar adecuadamente la estructura ósea que queremos revisar, y se puede solicitar un TAC en el que podemos apreciar mejor los tejidos óseos. Y también el TAC tiene una función importante para ver el tratamiento quirúrgico con una planeación preoperatoria y para valorar también el probable resultado del paciente a largo plazo. La resonancia magnética simple nos ayuda principalmente cuando tenemos una radiografía normal y aún así pensamos que el paciente pueda tener una fractura, por ejemplo en los corredores. Nos puede ayudar a observar fracturas por estrés, ya sea en la tibia o incluso en la cadera. Bueno, y a ustedes como médicos generales que ya van a salir este su último año, el tratamiento que ustedes deben de tener en cuenta, ya sea mientras están aquí en la rotación de urgencias y cuando estén haciendo sus prácticas ya profesionales, es que un paciente que sospechamos de una fractura hay que inmovilizarlo. Esto es para un control de daños, para evitar que vaya a tener una lesión más grave en el traslado del paciente y para limitar el dolor del paciente. También es importante que sepan que una inmovilización debe de ir de una articulación proximal y una distal al sitio donde tenemos la lesión. Para ese tipo de inmovilizaciones contamos con cabestrillos, férulas cortas, férulas largas, férulas de yeso, de fibra de vidrio, inmovilizadores que pueden comprar directamente en una farmacia. Y es muy importante que cuando tengan una fractura, como quiera, contacten a un especialista para poderle dar un tratamiento óptimo al paciente. En el caso del tratamiento de las fracturas abiertas, es importante que tengan en cuenta que hay que dar una antibiótico-terapia inmediata para prevenir la infección de la fractura. En el caso de los pacientes que presentan una exposición grado 1 en la escala de Gustilo y Anderson, por lo general se da una cefalosporina de primera generación, y cuando presentamos una fractura expuesta grado 3, una cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. También se puede pensar en dar una profilaxis para tétanos. Se debe hacer una estabilización de la fractura y cubrir la herida. Si se puede realizar un cierre primario, estaría muy bien, pero no es necesario. Se puede cubrir la herida con unas gasas húmedas o con isodine para poder hacer su traslado del paciente. Y se debe realizar ya de manera quirúrgica una debridación, irrigación y limpieza en quirófano, con toma de cultivos para, por si acaso se llegara a intentar el paciente, poderle dar un antibiótico específico, y se debe valorar un método de fijación según el tipo de fractura. También dentro de las fracturas abiertas con pérdida del tejido blando, incluso pérdida de tejido óseo, realizamos también de manera urgente protocolos de salvamento de extremidades. También estamos preparados en el área de quirófano para colocar fijadores externos. Incluso aquí en la imagen del lado derecho son eso que se ve así de color negro, son sistemas de vacío de presión negativa que nos ayudan a mantener la cobertura de los tejidos blandos para poder realizar una reconstrucción también en un segundo tiempo. Ese tipo de tratamientos también se hace de manera conjunta con cirugía plástica y cirugía general en ocasiones para poder revascularizar los tejidos que están lesionados.
existe una clasificación muy utilizada a nivel mundial que se llama Mangled Extremity Severity Score Index. Esta clasificación es para los pacientes que llegan con lesiones muy severas en las extremidades, por aplastamiento, por cortes con maquinaria pesada, pacientes atropellados por tren. Vienen varios parámetros y tenemos que tomar en cuenta aquí viene las características de la lesión y el tipo, y nos van dando un puntaje. Para los pacientes que tengan mayor, una calificación de 7 a 12, por lo general requieren de amputación. Cuando tenemos menor de 7, por lo general podemos preservar la extremidad. Sí, y esto puede ir cambiando según la evolución de la fractura durante el internamiento. Como tratamiento final, en el caso de extremidades que están muy severamente lesionadas, que perdemos el flujo vascular, o incluso con lesiones neurovasculares, también podemos requerir el uso de una amputación, sobre todo en pacientes que tienen muchas lesiones y llegan con choque hipovolémico, y necesitamos actuar de manera rápida para poder preservar la vida del paciente. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé si tengan alguna duda. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. Doctor, en caso de que una paciente tuviera secuelas por esguince, ahí, ¿cómo se manejaría? Secuelas como dolor o limitación del movimiento. Una disculpa, se desconectó. ¿Alguien me está comentando algo? Sí, doctor, yo tengo una duda. En caso de que existieran secuelas después de un esguince de tobillo, que es el de más frecuencia, secuelas como dolor o limitación del movimiento, ahí, ¿cómo se manejarían? Sí, pues igual, lo primero que tenemos que hacer es revisar bien al paciente, ver dónde tiene la inestabilidad. Puede ser una inestabilidad lateral o puede ser una inestabilidad medial, ¿sí? El ligamento deltoideo o el colateral lateral, respectivamente. Entonces tenemos que ver cuál es el grado de inestabilidad que tiene el paciente. Se tienen que tomar estudios preoperatorios. Hay muchos tipos de lesiones ligamentarias, ¿sí? Entonces se tiene que ver una resonancia magnética simple, y en base al tipo de actividad y al tipo de lesión ya hacemos una planeación preoperatoria nosotros. Entonces hay reconstrucciones primarias con incluso aplicaturas de la cápsula o del retináculo que podemos utilizar para reconstruir el ligamento que está afectado, hasta reconstrucciones más complejas con injerto de banco de hueso de tendones, ¿sí? Entonces todo esto se tiene que ver valorando físicamente al paciente y también considerando el tipo de actividad deportiva que va a realizar posteriormente de la cirugía. Entonces, o sea, vaya, hay muchas estructuras que se pueden lesionar, entonces sí tenemos que estar
muy seguros cuál es la que está afectada para ver cuál es el mejor tratamiento que podemos ofrecer. Y el tratamiento siempre es quirúrgico, puede ser con rehabilitación. ¿No? Sí, por lo general siempre usamos, aplicamos tratamientos así de manera escalonada. Entonces, si ya se inmovilizó al paciente y como quiera continúa con dolor, siempre intentamos hacer enviar al paciente a rehabilitación, a que recupere el tono muscular, que haga fortalecimiento muscular, ya que los músculos son estabilizadores secundarios de la articulación. Y ya cuando el paciente pues, ya se le da el tratamiento antiinflamatorio, se inmoviliza, el paciente ya fue a terapia, no mejora, ya es cuando consideramos en realizar un procedimiento quirúrgico. Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, Doctor, entonces... ¿cree que nos podía pasar la presentación? Sí, claro, con gusto. Se las envío por algún correo, me contactan, me envían su correo y les enviamos la presentación. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Bueno, pues en este caso, vamos por terminar la clase. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes ahí en el servicio de